Ok, daremos inicio a la plática. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy, lunes 23 de octubre del presente año, el capítulo estudiantil AMGPU les brinda la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos una nueva plática titulada ¿Para qué sirve estudiar las cuevas? Y aplicaciones de los estudios del CARS en la neotectónica del estado de Chiapas, impartido por el maestro en ciencias Rogelio Hernández Vergara, invitándoles a que sigan participando en los próximos eventos y actividades que el capítulo estudiantil AMGPU tiene programados para ustedes en este periodo 2023. Quedamos a sus órdenes. Antes de la semblanza del exponente, les daremos las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener apagado el micrófono y video para evitar alguna interrupción. Y las preguntas podrán hacerlas a través del chat o activando la mano que se encuentra en la barra inferior. Y al final de la charla, daremos lecturas a sus preguntas. Sin más preámbulos, comencemos. Buenas tardes. M.N.C. Rogelio Hernández Vergara, ingeniero geólogo con maestría en Ciencias de la Tierra. Desde su ingreso a la carrera de Ciencias de la Tierra en Taxco Guerrero, su perfil profesional ha estado enfocado en dos principales áreas. 1. La tectónica y áreas de la geología afines como cartografía geológica, geología estructural y geomorfología. Y 2. La espeleogénesis, configuración 3D de zonas kársticas y su evolución. Ha participado como ponente en congresos nacionales de geofísica, geología, espeleología y karst, así como en congresos internacionales en el área de geología estructural, karst y espeleología. Ha tomado cursos en el área de hidrogeología kárstica, así como topografía subterránea y geomorfología kárstica en países como Estados Unidos de América y China. Es especialista de rescate en cuevas avalado por Espeleo Rescate México y Espeleo Socorro Francés, con el máximo nivel en México desde el 2009 hasta la actualidad. Es miembro de diversas asociaciones enfocadas en geología y estudios del karst. Es parte de los miembros fundadores de la Asociación Mexicana de Estudios del Karst en Mérida, Yucatán. También es un miembro honorario del grupo espeleológico Tla-Yolol desde el 2006, grupo enfocado en estudios geológicos en cuevas y zonas kársticas en el estado de Guerrero. Su trayectoria en el área de estudios del karst y espeleología está respaldada por 17 años de trabajo continuo. Actualmente es candidato a doctor por bajo la tutela de la doctora Elisa Fitz Díaz, donde desarrolla estudios sobre la evolución del cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chiapas, mediante diversas técnicas de fechamiento como el RR en hilitas y el fechamiento de radionucleidos cosmogénicos de sedimentos en cuevas, y labora en el Instituto de Geología de la UNAM como técnico académico en el área de geología de campo y cartografía geológica. Bienvenido. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Voy a compartir la pantalla, solamente si me pueden confirmar si se ve de la manera correcta, por favor. Sí, sí se ve. ¿Sí está bien? ¿Es pantalla completa? Así es. Ok, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a los chicos del capítulo estudiantil por invitarme a darles una charla y bueno, y a platicarles un poquito sobre lo que hemos hecho en diferentes zonas. Yo decidí llamarle a esta charla ¿Para qué sirve estudiar cuevas? Porque precisamente en México actualmente se están haciendo muchos estudios en cuevas. Hay un auge actualmente sobre el karst, pero bueno, también hay que platicar sobre sus aplicaciones, ¿no? Yo le voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones o varios casos de estudio y voy a mostrarles algunos también resultados que tenemos en la zona de la neotectónica de Chiapas. Bueno, aquí está mi correo, por si alguien quiere contactarme y bueno, cualquier cosa, pues estamos a la orden. Bueno, yo quiero iniciar con estas dos imágenes que ustedes pueden observar en su pantalla, donde dicen, bueno, pues salir a explorar y todo, pues es algo muy divertido, ¿no? Tú puedes ir caminando entre la selva, el bosque y te venden esa idea de que pues la exploración es bien padre, ¿no? Pero realmente la realidad en el estudio de cuevas o en estudios ya integrales, pues te demandan muchísimo, ¿no? Demandan mucho esfuerzo físico, demandan muchas aptitudes y actitudes que deben de tener las personas. Y yo les voy a platicar un poquito sobre cómo es que combinamos toda esta parte, entre comillas, deportiva, que es parte de la espeleología, con otros estudios de la geología.
El temario del día de hoy que yo les traigo, pues vamos a platicar un poquito qué es el karst, vamos a ver las definiciones del karst, vamos a ver las aplicaciones de los estudios de cuevas y vamos a ver algunos casos de estudio. Aquí yo traigo 3 zonas muy interesantes que hemos trabajado ya durante varios años, principalmente en Guerrero, en Veracruz y en Chiapas. Entonces, para iniciar, pues tenemos que ir por la parte fundamental, por las bases, ¿no? Entonces, tenemos que entender el término karst o karso, que en Latinoamérica es muy comúnmente usado, ¿no? Karso. A nivel mundial se utiliza el término karst. Este término, pues, es utilizado de manera internacional y originalmente la forma, la palabra es una palabra alemana, se deriva de la palabra eslava kras o krs, que significa lugar desolado y sin agua. Entonces, esto es un terreno generalmente, pues, que subyacente por piedra caliza o roca caliza o dolomita, en el que, pues, la topografía es muy abrupta, tiene unas características muy particulares y algo súper importante. Esta topografía está generada principalmente por la disolución, ¿sí? Estas características, bueno, este paisaje en la parte superficial es modelado o es esculpido o es característico porque tiene muchos sumideros, tiene arroyos, depresiones cerradas, drenajes subterráneos y claro, en la parte interna pues genera conductos o cuevas conocidas comúnmente. Entonces aquí tenemos una imagen que ejemplifica claramente pues esta descripción, ¿no?, del karst, ¿no? Aquí vemos algunas zonas de pináculos con estas paredes que parece que son rasgadas, principalmente por la acción del agua ácida sobre la roca, ¿no? ¿Cómo es que se origina este proceso de karstificación? Bueno, primero tenemos que tener una roca soluble, ya sea una caliza, una dolomía, yeso, ¿sí? Después tenemos que tener agua ácida, lluvia ácida. No sé si han escuchado hablar de la lluvia ácida, me imagino que sí. Sin embargo, pues esta lluvia ácida no tiene todo ese potencial para poder disolver directamente la roca. Adhiere CO2 ya cuando llega a la cobertura edáfica, es decir, cuando ya llega al suelo, hay mucha disponibilidad de carbono y aquí es donde se genera el CO2 y juntos generan el ácido carbónico, que realmente es el ácido que disuelve la roca caliza. Entonces, estos juntos hacen un ataque químico y generan la disolución. Si vemos un esquema en 3D de cómo es que se configuran estos sistemas, pues nosotros vamos a tener la parte superficial en esta zona, donde vamos a tener la absorción del agua y vamos a generar estructuras en la parte de la superficie, pero también en la parte interna vamos a desarrollar varios sistemas de conductos que van a transportar el agua, ya sea por cascadas, por ríos subterráneos, por conductos o cuevas, generando acuíferos kársticos, ¿sí? Y bueno, dentro de estos sistemas, pues, estos sistemas kársticos obedecen a la función, o bueno, más que nada están guiados por la evolución de las áreas kársticas, pero bueno, tienen su origen en el mar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy claro de las rocas sedimentarias, cómo es que se originan o cómo se van depositando, y aquí ponen en el esquema o en el GIF un esqueleto de un animal marino, y se muestra cómo es que se va dando la sedimentación. Esto se genera en la línea de costa. Aquí vemos un perfil desde la zona costera hasta la zona del continente, digamos. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos la zona donde generamos la porosidad primaria, o la zona donde depositamos la roca, que es donde generamos la porosidad primaria. Después esta roca pues es compactada, como se ve aquí en la imagen, y es litificada y pasa a la fase mesogenética, ¿no? Cuando depositamos la roca estamos en la fase eogenética o en la diagénesis meteórica, podría decirse así. Es cuando estamos depositando los carbonatos en una zona arrecifal. Después pasamos a la parte mesogenética, que es la parte donde expulsamos el agua, compactamos la roca. Y después vamos a la parte telogenética, que es cuando estas rocas ya compactadas y litificadas
son llevadas a la parte superficial por procesos tectónicos o de levantamiento de bloques. Las podemos deformar, las podemos fallar y entonces es donde empiezan aparentemente los procesos de karstificación. ¿Y por qué digo aparente? Porque en realidad tenemos karstificación en todas estas regiones. Ustedes que están enfocados básicamente en el estudio de yacimientos de hidrocarburos y de prospección petrolera, pues estos esquemas me imagino que los conocen muy bien y ustedes sabrán de antemano que pues tenemos porosidad en todas estas rocas desde el momento del depósito de la roca, ¿no? Entonces, en los estudios del karst, nosotros dividimos en 3 zonas a los diferentes sistemas kársticos. La primera es el karst costero o eogenético. Entonces, imaginemos toda la zona costera, por ejemplo, de la península de Yucatán, en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Esta es una foto de la isla de Cozumel, y aquí ustedes pueden observar cómo es que pues el mar, la acción del agua del mar está generando conductos o cuevas en las zonas calizas que están aquí subaflorantes, y también generamos pues karstificación por la lluvia, ¿no? Entonces son sistemas combinados y que tienen que ver o se relacionan con el agua marina. Otros sistemas de karst o de desarrollo de zonas kársticas es el karst hipogenético. Estos se generan principalmente en acuíferos confinados ya a profundidad, que no tienen nada que ver con el agua del mar o de la lluvia, sino que básicamente tienen que ver con acuíferos confinados o agua que está muy profunda o zonas hidrotermales y generan estas texturas, ¿no? Generan como panales, ¿no? Texturas muy esponjosas y principalmente es agua caliente y a presión que está viajando por todos estos sistemas. Y bueno, aquí viene el último tipo de karst, que es el epigenético, que es el que nosotros comúnmente vemos en los documentales o en los ejemplos ahorita de la zona de Yucatán, ¿no? Que es muy famosa, donde tenemos agua de lluvia que entra por medio de ríos, que entra al sistema y genera pues un acuífero kárstico, básicamente pues con características específicas dadas por el agua o la escorrentía del agua de la lluvia. Entonces, dentro de estas regiones, pues dependiendo del ambiente geológico, de la posición que se encuentre en la geografía del geoide, pues vamos a tener diferentes tipos de sistemas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí me escuchan bien? Es que como no veo la pantalla ni nada, no, siento un poco extraños. Sí, por el momento va bien, todo sin problemas. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí les muestro un mapa de karst de todo, o de áreas kársticas de todo el mundo. Aquí están clasificadas por diferentes tipos de rocas, por ejemplo, evaporitas, rocas calizas o carbonatadas, ¿sí? Y como pueden observar, pues en todo el geoide tenemos diferentes áreas kársticas. México, pues es un país que tiene alrededor del 20% de su territorio con áreas kársticas y tiene una diversidad muy, muy interesante, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí su importancia también del estudio del karst. El concepto del karst fue introducido en Europa, ¿sí? Por el geógrafo serbio, un geógrafo serbio especializado en geomorfología. No sé cómo se pronuncia, yo digo Jovan Cvijic. Yo le digo el mero mero porque pues, es el que sentó las bases en su libro Das Karstphänomen, o el fenómeno del karst, y describe pues el karst o la zona de las montañas Kras en esta parte entre Italia y Eslovenia, o Serbia, perdón. Y otro personaje súper importante también en estos estudios, pues es Edouard Alfred Martel, que es el padre de la espeleología, pero él es francés, ¿no? Y entonces él funda la Sociedad Espeleológica de Francia. ¿Por qué menciono estos dos personajes? Básicamente porque anteriormente se consideraba que la espeleología era más una ciencia que se dedicaba como a la exploración de cuevas, a recabar información biológica, ¿sí? Sin embargo, si juntamos a las enseñanzas de Martel y las enseñanzas
de CIVIHIC, pues podemos hacer estudios mucho más complejos, ¿no? Ya de geología, con exploración de cuevas, o utilizando las cuevas para resolver diferentes problemáticas. Entonces, la geología, pues es otra manera de ver las cuevas, ¿no? Dentro de lo que les comentaba de la biología, o de la geografía, pues la geología también juega un papel súper importante. Y como lo decía James Hutton, el presente es la llave del pasado. Entonces, si nosotros podemos entender lo que está sucediendo actualmente o los procesos que vemos actualmente que interactúan en la litosfera o en la corteza superior, pues podríamos entender algunos fenómenos que han pasado anteriormente y obviamente resolver algunas problemáticas. Aquí les muestro algunas ramas de la geología. Y bueno, yo me enfoco principalmente en la parte o el estudio de la tectónica aplicado pues en su conjunto con el estudio de las cuevas o del karst. ¿Qué tipos de estudios podemos hacer en las áreas kársticas? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos hacer remediación de hundimientos, colapsos, desviaciones de flujo subterráneo, tratar de entender cómo funcionan las inundaciones o la contaminación de acuíferos. También podemos hacer obras de prevención de infraestructura, principalmente enfocados en donde la interacción del karst humano o ser humano es primordial, ¿no? Hay lugares como Yucatán o como la Sierra Madre Oriental que pues la gente vive en zonas kársticas y entonces es importante entenderlo para poder desarrollar estas infraestructuras como la ingeniería civil, ¿no? Por ejemplo, construcción de ciudades, edificios, etc. Y bueno, la investigación también es súper importante porque también podemos investigar la evolución, génesis de los conductos, la hidrología, tectónica, neotectónica, paleoclimas, antropología, geoarqueología, bueno, una gran cantidad de disciplinas que se pueden estudiar. Yo me voy a enfocar principalmente en las aplicaciones de la investigación en la tectónica y en la neotectónica. Entonces, bueno, pues la tectónica en las rocas, como ustedes lo saben, pues tiene efectos súper interesantes porque generan relieve, deforman las rocas, cambian su estructura física, su estructura también mineralógica. Aquí ponemos el ejemplo del Himalaya, o bueno, de la India cuando choca con la placa eurasiática y genera los Himalayas. Y entonces lo que podemos ver aquí pues son grandes montañas, ¿sí? Con un relieve pues muy bien definido y bueno, pues una compleja y alta deformación en las rocas que están involucradas, ¿no? En México, por ejemplo, pues podemos ver estos efectos en la corteza superior. Este es un artículo, bueno, son imágenes del artículo de Lisa Fitz-Díaz del 2011 que muestra pues los efectos que ha tenido la deformación en las rocas carbonatadas de la Sierra Madre Oriental. Y aquí nos muestra algunas secciones, por ejemplo, esta es así era digamos que así estaban las rocas antes de ser comprimidas o deformadas, y aquí este es el resultado mediante una cuña orogénica, donde podemos observar la generación de pliegues, podemos ver duplicaciones de estos niveles de roca carbonatada, podemos ver fallas inversas y una gran cantidad de estructuras que van a configurar estas regiones, ¿no? Y van a generar topografía. Entonces, dentro de estas zonas, pues hay mucha interacción fluido-roca y vamos a empezar a tener efectos, ¿no? Desde la parte profunda hasta la parte superficial. Y bueno, esto vamos a generar karst, ¿no? Entonces, para entender cómo funciona un sistema kárstico en zonas como estas, pues debemos de tomar en cuenta la implementación de varias disciplinas. Tenemos que entender la geología estructural, la estratigrafía, tenemos que entender la geoquímica, saber o poder leer la geomorfología, la geocronología, paleoclimas, la tectónica, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunas direcciones de flujos de agua subterránea en una zona plegada y pues podemos leer desde ese punto de vista, ¿no? Ya con un entendimiento tridimensional de las estructuras.
Bueno, en toda América tenemos zonas con cuevas. Aquí hay algunos ejemplos de cuevas con hielo, ¿sí? O cuevas combinadas en la parte de Norteamérica, tubos de lava. Podemos ver una gran cantidad de tipos de cuevas, ¿no? Cuevas en rocas cuarcíticas, en mármol, ¿sí? Y bueno, que haya una cueva no quiere decir que siempre hay calizas, ¿no? Sino que hay diferentes tipos de cuevas, porque las cuevas simplemente es, en su definición más precisa, pues la cueva es una zona donde una persona, bueno, primero tiene que ser de origen natural, es decir, que no haya entrado una persona y haya rascado, o un animalito que haya entrado y haya rascado. Esos son socavones. Entonces, una cueva tiene que ser primero de origen natural y después que tiene que tener una extensión máxima de 5 a 10 metros donde pueda ingresar una persona. Eso ya se considera una cueva. Pero bueno, las cuevas pueden ser de diferentes tipos. Y como les decía, pues estas aplicaciones de estos estudios están enfocados principalmente en rocas de origen kárstico, es decir, en rocas carbonatadas. Y bueno, ahora voy a empezarle a mostrarles varios casos de estudio que hemos realizado en varias zonas, principalmente para que vayan conociendo las aplicaciones que han tenido estos trabajos. Bueno, primero les voy a platicar sobre algunos trabajos que ya... Yo soy de la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí de cerca de Tasco, y estudié ahí la licenciatura, y bueno, desde que yo entré a la licenciatura empezamos a trabajar en el grupo espeleológico Tlayolot de la Universidad Autónoma de Guerrero, que actualmente el grupo ya sigue activo. Entonces, pues ya llevamos como 23 o 24 años trabajando geología en cuevas. Y bueno, pues aquí pueden observar un mapa del estado de Guerrero y bueno, las zonas kársticas que pueden observar aquí con colores verdecitos. Y yo les voy a platicar de un caso de estudio en la zona del área kárstica de Zacatecolotla, Las Granadas. Específicamente, bueno, aquí al norte está el área kárstica de Cacahuamilpa y aquí está la cueva de Cacahuamilpa. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado hablar de ella. Perdón, voy a tomar un poquito de agua nada más. Y entonces aquí en Cacahuamilpa está la gruta de Cacahuamilpa, que es una gruta muy emblemática porque pues, es una gruta muy bonita, muy grande y que ha sido usada para conciertos, para películas. Y bueno, nosotros hemos estudiado toda esta región y hemos hecho varios trabajos de tesis en esta zona con alumnos. Y bueno, ahorita les voy a mostrar unos resultados sobre una cueva que se llama el sumidero de la Joya. Antes de pasar al sumidero de la Joya, quiero comentarles que es súper importante que antes de que nosotros hagamos estudios del karst debemos de entender la geología. Entonces, esta es un zoom de esta región. Aquí vamos a hacer un zoom en un cuadrito más o menos de este tamaño. Y aquí van a observar este mapita, que es la geología del área de estudio, que es parte de la tesis de mi tesis de licenciatura. Y aquí pueden observar unos puntitos blancos. Estos puntitos blancos son cuevas, son sumideros, son zonas de absorción. Y este puntito blanco que está aquí es la zona de surgencia. Es decir, que aquí hay un sistema kárstico interesante. Aquí podemos ver las diferentes secciones geológicas que se realizaron en la zona, donde pueden observar las direcciones del flujo subterráneo de agua. Y básicamente en esta región lo que realizamos pues, fueron diferentes estudios geomorfológicos, geológicos, estructurales. También realizamos estudios de direcciones de flujo subterráneo con un monitoreo de manantiales y por eso pudimos obtener estas imágenes. Y bueno, una cosa interesante es de que tenemos que entender la estructura para poder empezar a trazar estas direcciones de flujo en medios kársticos, ya que en medios fracturados o porosos funciona totalmente diferente la dirección del flujo subterráneo. Entonces, dentro de esta región, nosotros estuvimos trabajando una cueva que se llama el sumidero La Joya. Este fue un trabajo ya del grupo espeleológico Tlayolot, que se llama Proyecto Espeleogenético La Joya.
y tuvimos como resultado esta cueva. Como pueden observar, este es el mapa de la cueva, pero tiene más pinta de ser un mapa, una sección geológica, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto pues era determinar los diferentes sistemas de fallas y fracturas para saber la génesis de los conductos o cómo es que va el agua circulando por toda esta cueva. Y bueno, tratar de darles edades, ¿no? O tratar de fecharlo, tratar de saber un poquito más sobre la variación de estas estructuras relacionadas con la cueva. Entonces realizamos, este es el mapa de planta, como lo pueden observar aquí, y estos son los cortes transversales en cada sitio que señalan en el mapa. Realizamos el análisis estructural y comparamos las tendencias de las principales fracturas que ven aquí o las fallas, algunas vetas que teníamos, y empezamos básicamente a tratar de relacionar los sistemas de fallas regionales con el desarrollo de estos conductos. Algo bien interesante que vimos, pues, es de que sí existen relaciones, bueno, vimos zonas de fallas inversas, fallas laterales, estratificación, mineralizaciones en la parte interna de estos conductos, que algunos pues ya están fechados. Por ejemplo, aquí estos yacimientos que están en esta zona, pues tienen 33 millones de años, ¿no? Fechados por Farfán Panamá en el 2015. Y entonces, bueno, pues esto nos ayudó, bueno, de manera general, esta revisión que nosotros realizamos en esta cueva, pues nos ayuda a entender un poquito más sobre la distribución del flujo de agua en la parte interna y cómo es que se conectan estos flujos con algunos ríos que afloran o que llevan el agua a varias comunidades aguas abajo. Otro caso de estudio, por ejemplo, es en la zona de Veracruz, donde nosotros básicamente lo que realizamos fue una comparación multiescalar de tendencias de desarrollo del karst. Por ejemplo, aquí tenemos este mapa, aquí está la ciudad de Orizaba, aquí está Zongolica, en la parte sureste del mapa, por acá está Córdoba, más adelantito. Y bueno, como pueden observar en este mapa, todos los puntitos son rojos, son cuevas, todas las manchitas negras son dolinas, subalas, poliés, que son estructuras kársticas negativas. Y hicimos un zoom en esta área, realizamos la geología en esta parte de manera más local. Y bueno, empezamos a trabajar para entender la estructura interna de esta zona. Después realizamos un zoom en este cuadrito y aquí pueden ver que hay una cueva en rojo que está proyectada. Esta es la cueva Atl, que es la cueva del agua. Esta cueva fue, ya había sido explorada, pero no había sido mapeada. Y entonces nosotros empezamos a hacer la comparación de las tendencias de desarrollo de estos conductos con los sistemas de fallas regionales también. Esto fue apoyado con muchos análisis de geomorfología, como facetas triangulares, morfolineamientos, análisis de pendientes, energía del relieve y bloques morfotectónicos. La idea de estos estudios era básicamente saber o tratar de entender cómo es que los sistemas de fallas nos generan sistemas de conductos o de cuevas que pueden ser predecibles en alguna zona, ¿no? Y esto basándose pues, en el comportamiento fractal de una región. Este es el mapa de la cueva Atl, que es la cueva que nosotros estudiamos y que, bueno, aquí pueden ustedes observar, este es el mapa de planta y este es el mapa de perfil. Y aquí pueden observar, pues, que tienen claramente una tendencia de desarrollo estructural, ¿no? Es decir, esta línea roja es un sistema de fallas. Hicimos estaciones estructurales en la parte interna y, bueno, también tomamos muchos datos de la morfología de los conductos. Aquí podemos observar en el perfil, pues, que la cueva tiene conductos horizontales, pero también tiene muchos conductos verticales, ¿no? Y entonces esos conductos verticales, pues, tienen una razón de ser, ¿no? Cada conducto tiene una razón de ser, ¿no? Tanto horizontal como vertical, o combinado. Y bueno, pues, revisamos la parte externa, es decir, toda la morfología que se genera en esa zona, en partes donde estaba descubierta o donde estaba cubierta por el sedimento, para ver claramente cómo es que influía
el suelo, ¿no? Y la porosidad para generar calcificación en la parte interna. Y bueno, aquí podemos ver también algunas evidencias en la parte interna de cómo es que entra el sedimento, cómo se modifican los conductos y cómo es que nosotros vamos generando diferentes fases espeleogenéticas dentro de la cueva. El resultado de este trabajo también fue entender las direcciones de las fallas en un modelo tridimensional de cómo es que los conductos son configurados. Y entonces, pues pudimos establecer como las diferentes fases de generación del conducto de las cuevas. Y bueno, pues esto para poderlo aplicar, bueno, esto puede ser aplicable en otras áreas que les comentaba anteriormente, ¿no? Como la ingeniería civil o la planeación de zonas urbanas o entender los flujos subterráneos, ¿no? Del agua. Y bueno, ahora vamos a mostrarles un poco sobre la parte de los estudios que yo realicé en el doctorado, que es básicamente en la zona de Chiapas. Chiapas, como ustedes lo saben, pues se ubica entre las placas de Norteamérica, Cocos y del Caribe. Y es una zona pues muy, muy, muy interesante debido a varios factores, ¿no? Y uno principal yo creo que es esta cercanía con el punto triple difuso de esta región. Si hacemos un zoom en el estado de Chiapas, lo que podemos observar es de que tiene unas características muy particulares. Bueno, aquí está la zona de Tapachula, aquí está la frontera con Guatemala, Tuxtla y Palenque en la parte del norte. Primero, el estado de Chiapas está configurado morfológicamente por la sierra, o bueno, fisiográficamente hablando, por la Sierra Madre de Chiapas en el sector sur, sí, que es una zona de altas montañas muy, muy bonita, la zona cafetalera. Luego tenemos la zona de los altos de Chiapas, principalmente desde la zona de los lagos de Montebello, Trinitaria, Comitán, hasta la zona de San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas, toda esta parte es la zona de los altos de Chiapas. Luego tenemos la zona de las montañas del norte, donde se encuentra el volcán Chichón y toda la zona Zoque. Y la parte noreste, que es las montañas del oriente, donde está toda la zona Lacandona. Y finalizamos con la parte de la depresión central. Es decir, estas dos regiones, la Sierra Madre de Chiapas y esta parte norte, están divididas por la depresión central, que es una región muy, muy, muy interesante también. Entonces, los trabajos que nosotros realizamos pues estuvieron enfocados primero en la estratigrafía. Esta es la columna estratigráfica compuesta de la región de Oaxaca, la zona de Chiapas, la parte centro y la parte este-noreste de Chiapas. Ha sido modificada de varios autores y complementada. Y básicamente lo que quiero comentarles es que el estado de Chiapas está dividido por, podemos decir que cuatro o cinco grupos de rocas importantes. El primero son las rocas del basamento, que son las rocas que están en el sur, que constituyen el macizo de Chiapas, que son rocas muy viejas, del Mesoproterozoico y Permotriásico. Después tenemos las rocas del cinturón plegado Chicomucelo, que son paleozoica. Después viene viene la formación Todos Santos y la sal, los depósitos salinos. Y luego viene una cubierta sedimentaria donde están las rocas carbonatadas. Después tenemos el impacto de Chicxulub en este límite, en el límite KPG. Y posteriormente tenemos intercalación de depósitos de areniscas, calizas, conglomerados, areniscas calcáreas, calizas, y culminamos con los depósitos volcánicos del arco volcánico chiapaneco. Es decir, la geología de Chiapas es súper, súper, súper variada. Si nosotros observamos la geología de Chiapas en un mapa, lo primero que resalta a la vista es de que tenemos un paralelismo entre los diferentes tipos de rocas con estructuras regionales muy, muy interesantes o muy importantes. Entonces, aquí tenemos las rocas del macizo de Chiapas, que son estas moraditas, y después tenemos las rocas de la formación Todos Santos, que están aquí en azulito, las rocas del cinturón de Chicomucelo, y después los depósitos carbonatados, que cubren casi la mayoría de todo el estado, que están en color verde, y los depósitos carbonatados y intercalados con terrígenos, que están como en color naranja, amarillito, ¿no?
todas estas rocas tienen características particulares. Una es que están afectados por fallas como esta falla que es la Beta Grijalva, o la falla Malpaso-Aztlán, o la falla Tuxtla-Socoltenango, la falla Tonalá, o la falla Tenosique. Segundo, estas zonas pues están generadas, bueno, en estas zonas son abundantes la formación de pliegues. Y entonces, bueno, en este trabajo, que es digamos como la primera fase de que yo realicé mi doctorado, pues nosotros explicamos cómo es que se generan estos pliegues y las edades. Entonces, si ustedes quieren más información sobre los pliegues y la estratigrafía de Chiapas, pueden consultar este artículo, que es básicamente el fechamiento de los pliegues mediante hilita, el fechamiento de argón-argón en hilita. Y bueno, es donde establecemos una edad de los pliegues de esta región. También tenemos otro artículo con la doctora Lisa Fitz, basado principalmente en esta región, que es en la zona del cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chicomucelo, que es un cinturón de pliegues paleozoico, donde podemos ver también otro estilo de formación o un cinturón de pliegues pues oculto, ¿no? Bajo todos estos depósitos sedimentarios. Entonces, si ustedes quieren conocer un poquito más sobre la estratigrafía de esta región, pues pueden consultar estos dos artículos. Una cosa interesante que quiero que observen en esta sección, que es la sección A, compuesta AA', que viene desde Tonalá, Tuxtla y termina en Palenque, que es esta que está acá abajo, es que Chiapas se caracteriza principalmente por tener pliegues muy abiertos, y estos pliegues están disectados por fallas laterales, que son muy, muy abundantes. Entonces, estas zonas de calizas pues se comportan como las teclas de un piano, ¿no? Entonces, por las fallas, pues generas bloques que suben y que bajan, ¿no? Y eso es muy interesante. Nosotros hemos estado trabajando en Chiapas ya desde hace varios años, ya más de 10 me parece, y bueno, pues es un grupo de trabajo bien grande donde están involucrados muchos investigadores, tanto nacionales como internacionales, y también muchos estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura, ¿no? Inclusive hasta servicios sociales. Entonces, pues nos hemos enfocado principalmente en trabajos como geología estructural, reconstrucción de cuencas y estratigrafía, cartografía geológica, fechamiento de muestras para hacer geocronología, pero también hemos hecho trabajos de análisis geomorfológico, análisis del desarrollo del karst, análisis tectónico y neotectónico y geodinámico. Entonces, pues aquí nos vamos a enfocar un poquito en esta parte, que es la parte geomorfológica, la parte del desarrollo del karst y la neotectónica. Entonces, tenemos un término muy interesante que se refiere principalmente al karst alpino multinivel. ¿Qué es esto? Básicamente, lo que nos dice esta definición, que es un karst generado principalmente por conductos horizontales, bueno, que es un karst que se desarrolla primero o se configura mediante el gradiente hidráulico. Es decir, si tú pones agua en esta parte alta, pues esta agua va a escurrir tanto superficial como internamente hacia un punto bajo, que sería un río, un lago o el mar, que serían un nivel de base. Entonces, si yo pongo agua en esta zona, voy a generar una cueva, un conducto que va a llevar el agua hasta esta zona. Si yo tengo actividad tectónica, por ejemplo, o neotectónica, y levanto la montaña o cambio el régimen hidráulico, pues este río va a generar una incisión, va a generar un cañón, y entonces la cueva va a tender, o bueno, el flujo de agua o el gradiente hidráulico se va a reacomodar a este río, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a generar un segundo nivel de cuevas. Entonces, si nosotros continuamos con este río generando incisión o levantando la montaña, pues vamos a llegar a esta configuración, ¿no? El río actual, y dentro del sistema, pues vamos a generar varios conductos de cuevas horizontales que nos indican momentos estables. Este es un ejemplo de unas cuevas en Europa. ¿Sí? Ah, perdón.
Y aquí pueden observar diferentes conductos, ¿no? Algunos que son horizontales. Este es un perfil y esto es un sistema de cuevas en una zona europea. Y aquí pueden ver conductos horizontales y verticales. Si nosotros ponemos líneas, digamos, horizontales que corresponden al flujo de agua, pues lo que van a observar es que nos están indicando momentos estables cuando la montaña se estaba levantando. Y es aquí donde vienen las aplicaciones a la neotectónica. ¿Por qué? Básicamente porque nos están dando la historia del levantamiento de una montaña. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo de Stock del 2004, donde tiene diferentes cuevas en un cañón. Está la cueva del murciélago, aquí está la cueva Boyden y tenemos el río actual. Y tú puedes conectar muestras de sedimentos y fecharlas mediante diferentes métodos, ¿no? El más utilizado es el berilio 10 y el aluminio 26 en sedimentos de cuarzo. Entonces, tomando en cuenta todo esto que les platicaba, pues bueno, en Chiapas es un lugar muy, muy adecuado para aplicar este tipo de técnicas, ¿no? Porque primero tenemos rocas calizas por todos lados. Segunda, tenemos fallas, pues muy grandes, fallas regionales con actividad pues relativamente reciente. Y bueno, todos estos puntitos azules que ven aquí son cuevas. Y bueno, pues hay muchísimas cuevas, ¿no? Esta es una base de datos de Peter Sprouse, un espeleólogo estadounidense que nos hizo el favor de apoyarnos con esta información. Y bueno, pues nosotros decidimos estudiar estas cuevas en Chiapas para saber qué onda con los ríos que están en esta zona o estos cañones y los conductos que generan estos sistemas de flujo subterráneo. En esta región, pues, realizamos exploración de 25 cuevas en 2 áreas diferentes, en la zona o en el área kárstica de Portillo y en el área kárstica de López Mateos. Y pues realizamos, bueno, aquí tuvo un tesista del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, Isaí Hernández. Entonces él realizó una comparación entre estas 2 zonas con vistas a hacer el fechamiento de estas cuevas. Entonces, si hacemos un zoom en la parte norte, en la zona de López Mateos, podemos ver pues que el desarrollo de dolinas, que son todas estas estructuras, pues es muy abundante. Estudiamos varias cuevas que están aquí en la región y lo que realizamos fueron perfiles para poder saber cuánto es el desnivel de las cuevas de la parte más alta a la parte más baja. Y entonces con eso pues tratar de darle una edad a la incisión de este cañón y saber qué onda con estas fallas, porque si se dan cuenta, este bloque que está aquí, pues está delimitado por 2 fallas importantes, la venta de Grijalva y la Spanapa el Brillante. Y entonces, pues, para poder establecer una historia de geomorfología. Estos trabajos, pues, involucran la expedición de cuevas, la revisión, hacer las topografías. Estas topografías las realizamos nosotros para ubicar las muestras en los sitios adecuados y hacer las correcciones pertinentes para saber sus coordenadas en X, Y y Z. Aquí algunas fotos del muestreo de sedimentos en niveles kársticos en la zona del río La Venta. Aquí pueden observar a mi asesor, el doctor Gil Brocard, también o coasesor de mi proyecto de doctorado. Y aquí pueden observar una zona donde hay una corteza estalagmítica o, bueno, son precipitaciones de carbonato de calcio que entrampan sedimentos de cuarzo antiguos que están aquí en la cueva. Igual en la zona del Portillo, en la zona sur, también realizamos la misma metodología. Aquí pueden ver las cuevas en amarillo, las cuevas que nosotros muestreamos. Y también realizamos esta nivelación con un perfil. Aquí pueden observar que la falla de Spanapa el Brillante y esta otra falla, que es la falla Suchiapa, pues delimitan este bloque. Y bueno, aquí las cuevas que están en la parte superior y bueno, una zona de diferencia en elevación, ¿no? También realizamos los mapeos de estas cuevas para ubicar los sedimentos y poder saber las edades, ¿no? Y bueno, y aquí hay algunas fotografías de estas cuevas que visitamos y de las zonas donde nosotros realizamos los muestreos. Y bueno, de manera general, pues estos son los resultados, ¿no? En resumen, y digo, no voy a enfocarme tanto en la metodología del fechamiento del berilio y aluminio porque
es, es otro tema, es otra charla. Sin embargo, lo que les quiero comentar es de que, por ejemplo, para fechar el berilio y el aluminio, pues tienes que tener muchas condiciones o las condiciones adecuadas para implementar este método. Nosotros fechamos sedimentos de cuarzo en la Universidad en Wollongong, en Australia. Y entonces, bueno, los datos que obtuvimos, pues son datos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, en la zona de López Mateos, en la parte norte, observamos que un nivel de conductos de las cuevas, o niveles que ya no están activos, es decir, que ya no tienen agua, tienen 3 millones de años. Y en la zona del Portillo, el nivel superior tiene alrededor de 6.9 o 6 millones de años. Es decir, que estas regiones, primero, la parte norte, pues es más joven que la zona sur, es decir, las cuevas que están en esta región son más viejas que esta zona. La otra es de que, si se dan cuenta aquí en el mapita, pues tenemos estas dos fallas y es muy probable que esta zona se ha estado levantando en los últimos 3 millones de años, es decir, la actividad tectónica está levantando estas montañas y por eso está generando estos cañones o esta incisión en los ríos. Y eso es muy interesante porque también esto se correlaciona con otros eventos geológicos que han sido reportados en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, también esto es la primera vez que se aplica este método de fechamiento de sedimentos en cuarzo en cuevas aquí en México. Y entonces, pues, algo que nos hace sentir muy orgullosos es de que esta técnica sí la pudimos acotar y poder fechar de manera, pues, más precisa y tratar de entender un poquito más la parte de los levantamientos o la neotectónica en el estado de Chiapas. Bueno, ya para terminar, a manera de conclusiones, pues actualmente los estudios del CARS están tomando mucha fuerza y popularidad. La implementación de las nuevas técnicas, así como las tecnologías, pues están ayudando mucho a entender con más precisión estos fenómenos. Y bueno, es importante tener un panorama amplio y una visión integral de los estudios a realizar, principalmente la geología, como les comentaba. Y bueno, también es súper importante pues la formación de nuevos especialistas en este tema, que pues es crucial, ¿no? Y que también nos va a ayudar a solucionar problemas en el futuro. Bueno, pues como decía un amigo, llevemos la luz a las tinieblas y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, estoy a la orden. Buenas tardes. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat y la voy a leer por usted. Anímense, a ver. Luis Manuel pregunta, ¿qué métodos y técnicas se utilizan en la geología para investigar y mapear una región kárstica y comprender su evolución geológica? A ver, bueno, es muy general la pregunta, pero a ver, déjame la leo bien aquí, creo que está aquí todos. Básicamente son las técnicas que todos conocemos en geología, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una área y tú quieres hacer cartografía, pues primero tienes que entender toda la geología, ¿no? Entonces, tienes que implementar esta técnica de la regla de las veces para hacer primero el mapeo y saber la configuración tridimensional de tu área. No importa que sea kárstica o sea de otra índole, tienes que implementar regla de las veces, regla de los 3 puntos, balanceo de secciones geológicas, y bueno, por ejemplo, si tienes datos de sísmica, si tienes datos de pozos o de núcleos o barrenos, pues con eso tú puedes ir calibrando tus secciones y entender más o menos la estructura interna, ¿no? Nosotros aplicamos muchísimas técnicas, tanto geológicas y geomorfológicas. Por ejemplo, en las geológicas también hacemos análisis estructural, es decir, vamos al campo, colectamos datos, hacemos estaciones estructurales de fallas, de pliegues, de fracturas, de estratificación, de foliación, si es que la hay.
Y todo esto lo analizamos en su conjunto para poder tener una idea también de la tridimensionalidad de las estructuras. Y bueno, desde el punto de vista geomorfológico también realizamos mapas de diferentes tipos, ¿no? De pendientes, de energía del relieve, densidad de disección, etc., ¿no? Y después viene un análisis en conjunto. ¿Esto para qué? Para que podamos entender cómo es que influye cada una de estas variables, porque al final de cuentas son variables y tenemos que saber cómo es que influyen en el desarrollo del karst, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí. Muchas gracias. Rafael Francisco pregunta, ¿cuáles son las implicaciones geológicas y medioambientales de la explotación de minerales en áreas kársticas y cómo se pueden abordar estos desafíos? Ok, muy interesante. Una cosa importante que debemos entender es de que haya calizas no quiere decir que siempre va a haber karst. O sea, sí hay karst, pero no hay tanto desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en un área mineralizada, realmente, pues la generación de conductos o de cuevas es mínima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes un yacimiento tipo skarn, que son los que se generan en una zona de calizas con un intrusivo, tú tienes fluidos y estos fluidos, en lugar, sí te abren conductos, ¿no? Pero estos conductos se rellenan con los minerales, ¿no? Pues subianita, gualastonita, marmolizas, puedes generar plata, plomo, zinc, etc., ¿no? Y entonces, pues todo lo que tú extraigas de aquí, pues más que nada va a estar contaminando la parte externa, ¿no? O va a generar repercusiones en los flujos de agua superficiales. Un ejemplo claro o interesante es la mina de Naica. Naica en Chihuahua, la Cueva de los Cristales, me imagino que todos la conocen. Es una mina, esta sí es subterránea y tiene flujos de agua. Entonces, el problema aquí es de que es muy delicado, ahí sí es muy delicado la explotación minera y, por ejemplo, destruir minerales como la pirita que tiene azufre, pues eso puede generar contaminación de agua. Sin embargo, algo por ahí que ha sucedido es de que se han dado cuenta que las calizas neutralizan este tipo de ácidos y disminuyen la contaminación. Sin embargo, creo que también es una área muy amplia que ha sido muy poco estudiada y que, bueno, podrían incursionar en buscar nuevas aplicaciones, ¿no? Porque sí es importante tratar de hacer la remediación de estas zonas. No sé si respondí la pregunta o generé más dudas, pero bueno. Muchas gracias. Kim pregunta, ¿cómo influyó el volcán nevado de Toluca en la cueva de Cacahualmilpa? Muchas gracias y saludos. Excelente presentación. Muchas gracias, Kikín. Pues bueno, ahí está muy poco estudiada esa región. Sin embargo, la cueva de Cacahuamilpa, la gruta de Cacahuamilpa pertenece, o bueno, se intersecta en la cuenca del río, ¿cómo se llama? Amacuzac, que es el río, bueno, anteriormente, antes de entrar a la cueva, es el río Chontalcoatlán, y es esa cuenca la que capta el agua que viene desde el Nevado de Toluca. Si tú vas a la cueva, te dicen que, los guías te dicen que esa cueva se formó cuando explotó el volcán y etc., ¿no? Sin embargo, pues no se sabe porque no se han hecho estudios de fechamiento dentro de la cueva. Sí hay muchos sedimentos volcánicos dentro de la cueva, hay conglomerados volcánicos. Sin embargo, no se tienen estudios de eso, ¿no? Que estén las rocas volcánicas dentro, los conglomerados, no quiere decir que se formaron cuando se formó el volcán. Sin embargo, porque pueden ser materiales retrabajados, ¿no? Sin embargo, se sabe muy poco realmente. Lo que sí te podría decir es de que los depósitos de lajar que generó el Nevado de Toluca han influido en los cambios de nivel dentro de la cueva. Eso sí lo hemos estudiado. Y que, bueno, claramente está controlando el régimen hidrológico de esta zona para su génesis. Pero hay muchas preguntas por ahí también que resolver. Muchas gracias. Vanessa López pregunta, ¿podría explicar en detalle los procesos químicos y físicos que contribuyen a la disolución de rocas carbonáticas en un entorno kárstico?
Ok, tenemos estos dos procesos, ¿no? El físico, pues es la abrasión, ¿no? Y eso sucede en cualquier tipo de roca. Por ejemplo, tú estás en un río cualquiera y hay una crecida y entonces esa crecida trae flujo de otros detritos y entonces eso genera una abrasión. Esa abrasión, si tú la pones en una roca kárstica pues, o una caliza, pues lo que va a hacer, o en cualquier otro tipo de roca, lo que va a generar es que la va a ir tallando y va a generar va a ser una erosión por abrasión. Ahora, a esta erosión por abrasión le vamos a sumar el ataque químico. El ataque químico, pues es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Tú tienes la lluvia, el agua de la lluvia, ¿sí? Que es lluvia ácida, puede ser lluvia ácida, llega a la cubierta edáfica o al suelo, y en el suelo, pues hay mucha actividad bacteriana. Esta actividad bacteriana, pues genera esto lo que conocemos como humus, y hay mucha disponibilidad de carbono. Cuando cae el agua, se combina con el carbono y genera ácido carbónico. Y este ácido es más potente y tiene la capacidad de disolver la roca caliza. Y entonces lo que sucede es que tú combinas estos dos factores, tanto el químico como el físico, y empiezas a tener diferentes tasas de disolución. Y entonces es cuando tú empiezas a generar ya sea conductos amplios o conductos pequeños. Por ejemplo, en el desierto llueve poco y hay poca cobertura vegetal. Entonces el desarrollo de CARS o la carsificación es menor que, por ejemplo, no sé, Songolica, ¿no? En Veracruz, ¿no? La sierra al sur de Orizaba, ¿no? Donde llueve muchísimo, hay mucho suelo, la roca está muy fracturada y entonces ahí es cuando tú empiezas a tener una mayor cantidad de carsificación, ¿vale? Entonces, pues siempre están en conjunto estos dos procesos, ¿vale? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Kim pregunta, bueno, por lo general las cuevas y cavernas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero son derivadas del vulcanismo o por fallas y deslizamiento. Realmente cada caso es súper particular. No podemos decir que sean volcánicas, porque al final de cuentas tenemos varios procesos, es decir, el desarrollo de la karstificación es es muy sensible, ¿no? Las zonas kársticas. Entonces, si tú tienes vulcanismo por ahí cerca, pues sí va a influir, ¿no? Pero tienes que primero conocer el contexto geológico. Entonces, cuando ya conoces el contexto geológico, tú ya puedes empezar a tratar de buscar los sistemas que te dieron origen a la karstificación. Realmente no es tan sencillo. Y para esto, pues, por eso se recomienda que antes de que tú empieces a estudiar CARS o que trabajes alguna cueva, pues que conozcas el entorno geológico, ¿no? Porque sí, es difícil de decirlo, ¿no? Es decir, no, pues las cuevas de Guerrero son de este tipo, ¿no? Porque pueden ser, se les llama poligenéticas, pueden ser cuevas poligenéticas. Es decir, que tengan un origen volcánico primero y después sea de agua de lluvia y así, ¿no? Y se van reactivando. Entonces sí es un poquito complejo decirlo a ciencia cierta, ¿no? De qué tipo son. Muchas gracias. Alberto Carranza pregunta, en el caso de la península de Yucatán, ¿cómo funcionan los karsts? Bueno, una cosa interesante y que, bueno, aquí no expliqué tan a fondo, es la configuración geológica del México también, ¿no? Por ejemplo, Chiapas, como lo mostré en la presentación, pues es una zona altamente tectónicamente activa, tiene fallas laterales, pliegues. Si te vas a Querétaro, San Luis Potosí, pues ahí tienes una gran cantidad de pliegues, ¿no? La Sierra Madre Oriental tiene muchos pliegues, cabalgaduras y pues genera mucha topografía, ¿no? Yucatán, pues es un caso muy interesante porque es una plataforma, ¿sí? Y en esta plataforma, pues tú tienes una gran cantidad de rocas carbonatadas y es aparentemente plana, ¿no? Entonces, por ahí hay un artículo, no recuerdo el autor aún, pero hace un análisis muy bonito, tanto estructural como de la dirección del flujo subterráneo. Y entonces lo que sucede en Yucatán es de que tienes desde la parte, digamos, pegada a la selva, a la zona de Calakmul, pues es el parteaguas, ¿no? Y entonces el agua circula hacia Campeche, se va hacia Quintana Roo y hacia la parte norte que sería, pues, Yucatán.
siempre vamos a tener condicionamientos por estructuras, ¿no? Fallas, fracturas, y entonces el agua que está circulando en estas zonas o el karst que se desarrolla, pues va a estar condicionado, ¿no? por estas estructuras regionales. Este es un karst de plataforma, y entonces lo que vamos a tener ahí es, aparte no está deformado, es algo importante. Todas las calizas están horizontales, ¿no? No está deformado. Y entonces, pues, por eso vemos una gran cantidad de colapsos, ¿no? Porque son rocas muy jóvenes, no están deformadas, y aparte el nivel freático está muy cerca de la superficie, y entonces, pues, por eso hay muchos cenotes, muchos colapsos, ¿no? Entonces, pues, es un sistema muy, muy interesante también, que sea sencillo, digamos, a la geología, no quiere decir que sea sencillo en el desarrollo del karst también. Si quieren más información, les puedo pasar algunos artículos o algunos datos o referencias donde puedan consultar más información sobre esto, ¿vale? Sí, muchas gracias. Por último, ¿cuáles son los riesgos geológicos asociados con las regiones kársticas, como los colapsos de cuevas y la subsidencia del terreno, y cómo se pueden mitigar? Ok, muy interesante también la pregunta, y ahorita está súper de moda, ¿no? Con esto del Tren Maya y, bueno, que actualmente se han incursionado muchísimo desde el punto de vista ingenieril. Es súper importante hacer estudios previos antes de hacer cualquier cosa, ¿no? De construir cualquier cosa, ¿no? Y, bueno, también qué es lo que representa riesgo para nosotros y qué no representa, o lo que representa solamente un peligro y no riesgo, ¿no? Entonces, es súper importante realizar estudios, primero, volvemos a lo mismo, la geología, ¿no? Entender cómo está la roca y qué características físicas tiene. Posteriormente, vienen las características mecánicas de la roca, es decir, hacer estudios de mecánica de roca para saber, pues, cuánto va a aguantar si es que yo voy a generar una construcción. Conocer el sistema, es decir, hay veces que posicionamos poblaciones o asentamientos en zonas donde, por ejemplo, en Songolica, ¿no? Songolica en Veracruz otra vez, es una dolina, perdón, es un pollé, es una estructura kárstica muy grande y hay una población, entonces cada vez que llueve se inunda porque pues aquí es una cuenca endorreica y se va el drenaje a una cueva. Entonces debemos de conocer el entorno primero. Y bueno, también pues hacer estudios necesarios, ¿no? Geofísica, para saber si hay conductos en la parte interior, y también saber cuán es la carga o el tiempo de vida de las construcciones, por ejemplo, que vamos a realizar, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer una carretera, un edificio, cuánta carga va a tener, cuánta vibración va a tener para poder evaluar a mediano y largo plazo si lo que vamos a realizar va a ser factible o no va a ser factible. Entonces sí se recomienda pues hacer los estudios necesarios para conocer todo el entorno. Muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, le cedo la palabra a mi compañera Daira. Ok, a nombre de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros y del capítulo estudiantil AMGP Universidad Olmeca, hacemos entrega del presente reconocimiento al maestro en ciencias Rogelio Hernández Vergara por su valiosa participación en la plática ¿Para qué sirve estudiar cuevas? Aplicaciones de los estudios del karst en la neotectónica del estado de Chiapas, impartida el día 23 de octubre del presente año. Si gusta decir unas palabras. ¿Quién yo o ustedes? No, usted. Ok, muchas gracias. No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer poder compartirles todo esto. Y bueno, hay un mundo muy grande con respecto al estudio del karst y la tectónica. Hay muchísimas aplicaciones también en la parte petrolera, que creo que es en lo que más se enfocan ustedes. Entonces, pues bueno, pues estoy muy agradecido que me hayan considerado para esta charla.
Y pues bueno, si en algún momento requieren algún otro apoyo, pues estamos aquí a la orden. Y bueno, para toda la audiencia, pues muchísimas gracias por venir, por interesarse en el tema. Y pues si quieren contactarme, pues pueden escribirme ahí al correo de rogelioh@geología.unam.mx o a mi correo personal, que es Rogelio Hernández Vergara, así como está, @gmail.com, sin acentos y sin espacios. Entonces pueden escribirme y pues con muchísimo gusto en lo que podamos apoyarles, estamos aquí para todos ustedes. Muchísimas gracias por todo. No, pues muchas gracias por la plática, estuvo muy buena. Pasaríamos al cierre en este caso. Para final les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Capítulo Estudiantil AMGPUO y en Instagram como AMGPUO Villahermosa, donde subiremos las próximas actividades y eventos a realizar. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, pueden contactarnos en nuestras redes sociales sin problema. Agradecemos a todos su participación, esperando pues buena tarde. Buenas tardes a todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias a todos. Pues Alberto, muchísimas gracias.